vocal auditivo, la lengua de señas lo hace por un canal que tiene que ver con el tema gesto, viso, espacial. Es decir, se trabaja el gesto, la coordinación, cómo yo puedo mover, en este caso, mis manos, mi cuerpo, todo lo que yo soy para transmitir algo, ¿sí? Entonces, en el lenguaje de señas se utiliza signos que se realizan con las manos en combinación con la expresión gestual y corporal. Se expresa la gramática y la sintaxis propias de esta lengua. Bueno, el significado va a depender de la forma como se adapta o la posición que se tiene en relación a las manos. Recordemos que el lenguaje de señas no es universal, no es que esto va a ser para todos, sino que cada país cuenta con su propio sistema de señas. Y bien, entonces, hasta ahí que fue la discapacidad auditiva, por favor. Voy a retroceder un poquito. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, me parece que bien. Les comento que acá en Lima hay un colegio o una institución educativa muy importante y es, creo que una de las pioneras es la institución educativa CERCIL, que está a cargo para personas con discapacidad visual. En el caso de la discapacidad auditiva, si bien es cierto, los chicos van a colegios regulares, pero tienen el acompañamiento, como les decía, de este equipo SANE que se encarga de monitorear, ¿no? Y de apoyarse. Sé que en muchas instituciones educativas SEBES hay un, digamos, tecnólogo médico o hay una persona que se encarga de esa transmisión del lenguaje de señas, porque definitivamente muchos docentes no estamos capacitados o no tenemos esta información cómo manejar. Todo entendible, nos dice Claudia. Muy bien, en todo caso, eso fue lo que hemos visto en la discapacidad auditiva, tener como recursos el generar un ambiente adecuado, motivador, capacitarnos, capacitar a los estudiantes, motivar alianzas donde se siente ese apoyo hacia el estudiante con esta discapacidad, estar frente al niño para que él pueda entender mi mensaje, oralizar pausadamente, con un tiempo prudente para que el niño te pueda entender, ¿no? Y eso va a ser la manera que se puedan comunicar. Aquellos niños que ya leen o tienen esa, digamos, habilidad en cuanto a la comunicación de leer lo que escribes, excelente, también es un gran apoyo porque ahí me puedo comunicar. La idea es que podamos seguir desarrollando diversas habilidades de este niño. Si bien es cierto, digamos, una parte del sentido, que es el auditivo, no se ha desarrollado por X motivos adecuadamente, hay otras donde el niño es más, digamos, se desenvuelve mucho más, ¿no? Que puede ser la visual, que puede ser la táctil, entre otros. Vamos a continuar y bueno, en esta oportunidad conoceremos a la discapacidad visual, ¿no? Donde se hace mención a aquellas personas que presentan dificultades o problemas, ya sea en la estructura o en el funcionamiento de los órganos visuales, cualquiera que sea su naturaleza. En esta discapacidad visual tenemos a tres grupos muy importantes o podríamos clasificar en tres niveles, ¿no? Conocemos a los de baja visión, que hace referencia a aquellas personas que tienen un resto visual que no les permite ver a distancia, ¿no? Y también podemos definirla como la agudeza visual, ya que sea de manera reducida o parcial o la pérdida parcial de ese campo visual. Entonces, los de baja visión es que las personas que usamos lentes como yo u otras, tenemos una medida, pero de esa medida en estas personas es menos todavía. Entonces va bajando o es más alta, perdón, que no le permite ver mucho y siempre tiene que estar apoyada de unos anteojos porque tiene, digamos, restos visuales que no le va a permitir ver a distancia.
Si yo me quito los lentes, sí puedo visualizar, pero veo borroso. Yo ya me acostumbré a mis anteojos, tal vez a algunos también le pase lo mismo, pero no significa que tenga una, digamos, una baja visión. Me puedo desenvolver bien, pero yo ya me acostumbré a mis anteojos. La persona ciega es la persona que carece totalmente de la visión o de poseer alguna percepción de luz sin proyección. Es decir, pueden darse cuenta que hay un ambiente de todo oscura. Eso es la luz de luz. En el caso de la baja visión puede ver cosas borrosas, o sea, ve, pero no tan pérdida definitiva de este sentido. Y puede darse de manera absoluta o de manera parcial. Y eso definitivamente ciertas necesidades. Ustedes en algún momento hayan podido escuchar o conocer el sistema Braille, que es un sistema muy interesante donde se trabaja a nivel de puntos. Cada punto representa una letra del alfabeto y podemos construir palabras, ¿no? Hay muchos libros que están en este sistema Braille y que favorecen mucho a estas personas con discapacidad visual. Las necesidades que están relacionadas con el conocimiento del medio físico-social, bueno, cuando el resto visual no les permite, puede hacerlo de manera verbal o a nivel táctil, a diferencia de la discapacidad auditiva. ¿Se acuerdan que de la discapacidad auditiva eran, digamos, lo visual, en este caso es lo verbal, tiene bastante influencia con lo táctil? ¿Cuáles son las necesidades que están relacionadas con la identidad y la autonomía personal? Esto es algo muy importante. Una persona con discapacidad visual busca desplazarse, ¿ok? Y eso es donde él se limita, ¿no? El desplazamiento, el movimiento, porque en algún momento puede tener un golpe, una caída, ¿no? Porque no le permite ese desplazamiento adecuado. Entonces, lo que se busca es adecuarse, ¿no? Y definitivamente hay accesorios, hay aportes, hay apoyos que puede utilizar una persona con discapacidad. En este caso es el bastón, ¿no? Donde puedan movilizarse y puedan ser más, digamos, tener mayor movimiento, desplazamiento en diferentes entornos. ¿Cuáles son las consideraciones que se debe tomar en cuenta? Uno, definitivamente la necesidad de conocer y también asumir la situación visual de este estudiante. Esta necesidad se acentúa en los alumnos con restos de visión. Eh, Hay muchas informaciones donde lo que se busca es que el niño pueda, con un apoyo, un accesorio como son los anteojos, como son generalmente son los anteojos, ¿no? Algún tema de operación que puedan utilizar para que el niño pueda tener un lente especial, también es parte para, digamos, aprovechar ese resto de visión, ¿no? Las causas de una ceguera son parecidas, es casi lo mismo que la discapacidad auditiva, lo que habíamos visto, por herencia en el momento de nacer o por producto de alguna enfermedad que sucedió después del nacimiento, ¿no? Son parecidas, pero en este caso afecta a la vista y no al oído. Para el alumnado que tenga restos visuales, siempre es adecuado ubicarlos en las primeras filas, ¿no? Para que el niño pueda acceder a la información de la pizarra. Utilizar pautas de escrituras que sean reforzadas, uso de ayudas ópticas específicas en la escritura, lupas, telescopios para la lectura de la pizarra y refuerzo de contornos de dibujos. Es decir, tratar de resaltar algunas letras, apoyarse en imágenes, siempre y cuando que sean notorias, ¿no? Por eso que en una parte pueda utilizarse esto. Pero esto, recuerden, está enfocado a aquellos alumnos que tienen restos visuales. Para los que tengan ya la ceguera, y los que ya no pueden ver, es verbalizar la información contenida en la pizarra, utilizando este sistema braille como código de lectoescritura alternativo.
el uso de ciertos aparatos de la escritura, como una máquina de Perkin, que es esa máquina de teclado, el braille hablado también, ¿no? Entonces nos damos cuenta que lo verbal y lo táctil va a favorecer mucho a que el niño pueda reconocer y pueda desenvolverse. Utilización de la PC como método alternativo a la escritura, porque hay un software lector de pantalla. Entonces les comento la experiencia también. Yo conocí a un compañero de lo que también estaba estudiando, y él tenía una pérdida ya total de la vista, pero de él ha sido por un tema de enfermedad. Él a los 40 y tantos años pierde la vista, en definitivo, pero pasó todo un proceso, ¿no? Y bueno, él utilizaba para clases un programa en su computadora que era un software, ¿no? Donde él leía o manifestaba lo que quería encontrar y salía todo, ¿no? Salía toda la información. Había otro programa donde, si bien es cierto, toda la información estaba escrita, algo hacía de que le leían toda esa información. Entonces, hay muchos apoyos ahora tecnológicos que favorecen a las personas con ceguera total. Y bueno, ¿no? Es muy interesante seguir apostando por el apoyo, las maneras, las estrategias llegar a cada grupo de personas o que tengan diferentes condiciones, ¿no? Va a favorecer mucho a ese desenvolvimiento y ese desempeño. Y utilizar materiales didácticos que sean concretos. Recordemos que los chicos desarrollan mucho el tema táctil, entonces trabajemos texturas, letras con textura, troquiles, cosas que ellos puedan palpar y van desarrollando el entendimiento de la letra para que él pueda desenvolverse, ¿no? Y también con cantidades y también con sumas, etcétera, o sumas correctas con todas las informaciones. Entonces va a ayudar muchísimo a ese aprendizaje. En cuanto al tema de los desplazamientos, las personas con discapacidad visual deben llegar a desplazarse, lo ideal es de manera autónoma y que les genere seguridad. Entonces, cuando en algún momento nosotros podamos visualizar a una persona o estamos al costado de una persona que tenga una discapacidad visual, tienes que prestarle atención. Es como que tú le prestes tus ojos a este tipo a estas personas, ¿no? Entonces, si requiere tu ayuda, ofrece tu brazo, si es que lo requiere, porque hay personas que no, que ya tienen una mejor técnica para desplazarse, ¿no? Ayuda en la marcha, ayuda a tu marcha a la suya, ¿no? Tratemos de adecuar nuestro ritmo para que él pueda desenvolverse y pueda caminar. Camina un poco por delante para que pueda seguir tras de tus pasos y percibir los cambios de dirección o de nivel. Muchos personas con discapacidad visual que no utilizan el bastón se sujetan del hombro de la persona que va adelante, y estas nociones espaciales, delante, detrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, todo en el tema del entendimiento para que él pueda emiten un sonido, ¿no? Y ya se entiende de que la persona tenemos que pasar. Entonces, eso también favorece a que la persona pueda tener ese cruce de la calle. Si es que el desplazamiento se dé en una zona que sea muy estrecha, tratemos de que tu brazo se dé hacia atrás para que la persona con esta discapacidad se coloque detrás y pueda seguirte, ¿no? Cuando necesita el baño, también indicarle dónde está ubicado el water y dónde está ubicado el baño, el lavadero, para que pueda utilizarlo los servicios, ¿no? De hecho, ellos pueden utilizar sus propios ingenios. Eso no implica de que no sean independientes, lo pueden realizar. Entonces, ¿qué orientaciones podemos brindar para la adaptación a las formas de acceso al currículo, ¿no? A lo que nosotros queremos con este grupo de personas? Entonces, un alumno con discapacidad visual tiene dificultad para acceder a los indicadores visuales
actitud corporal, mirada, gestos, ¿no? Que suelen ir acompañados a nuestras palabras y facilita su comprensión. Entonces tampoco te va a seguir una lectura a través del labio porque no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sustituir los gestos por palabras y utilizar referencias espaciales que le resulten, digamos, accesibles para él, ¿no? Ya hemos mencionado que hay que trabajar mucho el tema de su esquema corporal y todo lo que implica sus nociones espaciales, su lateralidad, eh, que va a favorecer mucho a que él se pueda desenvolver. Cualquier información que se escribe en la pizarra, definitivamente tenemos que leerlo, ¿no? O si fuera a nivel tecnológico, traducirla en voz. Facilitar su comprensión de la información es conveniente darle, eh, digamos, anticipadamente los textos para que vaya revisando, los apuntes, para que pueda, digamos, pasarle un soporte informático. Se debe dar a conocer los títulos de la bibliografía a fin de que el alumno pueda buscar, digamos, con suficiente tiempo la forma de seguir, ¿no? La forma de que también pueda leer. Hay que ser muy específicos a la hora de mencionar qué es lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, la persona con la que tú estás hablando tiene el polo rojo, los pantalones azules, las zapatillas blancas, está contento, está triste, o sea, sí de ser muy específico con las indicaciones. Tenemos que ser muy detallistas. Otras organizaciones es tratar de situar un espacio que sea propio, que no tenga muchos obstáculos para trabajar su autonomía, ¿no? Es fácil de, el conocimiento del lugar donde él está, eh, mencionar la distribución de las aulas, tiene que hacer previamente un recorrido para que pueda ubicarse, ¿no? No poner obstáculos que sean, digamos, que no le permiten como mochila, cosas del pelo, puertas cerradas, eh, nunca deben ser abiertas porque puede generar un accidente. Es conveniente también favorecer su escucha, una reseña, textos de, del sistema Braille, alguna grabación en audio, alguna aplicación que puedan, digamos, traducir y identificar. Eh, bueno, si en el examen se utilizan cualquier tipo de imagen, diapositivas que deben ser traducidas a un medio que sea accesible para los alumnos, así a fin de que ellos puedan entender la información, ¿no? Entonces, eso podemos tomarlo en cuenta. Y les voy a hacer mención de una, digamos, técnica muy interesante. En el caso de la discapacidad visual, se llama la tiflotecnología. Eh, Tiflo proviene del griego, que era el nombre de que recibía una isla donde solamente los ciegos eran desterrados. Y la partícula tiflo se utiliza para referirse a las personas con algún tipo de discapacidad visual. El término tiflología se designa aquella ciencia que estudia la inclusión y en la educación de las personas ciegas. Y esta tiflotecnología recoge la tecnología y los medios para que puedan ser adaptados a la población con discapacidad visual. Entonces, esta información, esta tecnología o la tiflotecnología abre un gran abanico de posibilidades para que puedan aprender
la información está en las redes sociales, igual que ustedes también lo pueden tener, tienen su manera de que puedan comunicarse y exclusivamente es a través de la voz. Se trata de una herramienta que ayuda en el proceso de la lectura y también de la escritura. Mediante esta tiflotecnología se pretende que las personas con alguna discapacidad visual, algún tipo de discapacidad visual, no se vean limitados en su capacidad de aprender y también de recibir la información de ese medio exterior, ¿ok? Entonces, definitivamente lo que hemos podido resaltar hasta el momento es que hay tecnologías que están a la vanguardia y que ayudan a este grupo de personas. No es como antes que estaban, digamos, aislados, que estaban recluidos o que no tenían, digamos, las oportunidades que ahorita se están presentando. Entonces, consideren o tomen en cuenta y si ustedes les ha llamado la atención conocer más sobre este tipo de discapacidades, intenten seguir buscando más información, capacitándose más, nos va a ayudar muchísimo para el mejor entendimiento y bueno, en algún momento ponerlo en práctica. Vamos con el último video, por favor, ahí los voy a compartir. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... Mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de mi abuela
bien, en todo caso, ese es un corto muy interesante, El color de las flores, que habla sobre un niño con discapacidad visual y donde le encomiendan una tarea muy particular, ¿no? Y que él obviamente por el tema visual no sabe, no podía interpretarlo, pero tuvo sus recursos, ¿no? Y hizo una bonita presentación al modo como él sentía y percibía esos colores. Gracias por el tiempo. Espero que esta clase nos haya servido para conocer más sobre estas discapacidades y bueno, podamos ir mejorando el trato, ese léxico en cuanto a lo que es una persona sorda, en cuanto a es una persona ciega, ¿no? Entonces, ya no verlo de una manera despectiva, insultante en algunos casos, sino tomar en cuenta de que son personas igual que nosotros y que merecen el mismo respeto y las mismas oportunidades. Así que vamos a ir avanzando con las conclusiones. En este caso, hacemos mención de que la discapacidad auditiva repercute directamente sobre el proceso de la adquisición y el desarrollo del lenguaje en los niños que la poseen. El impacto que la sordera tiene sobre este proceso varía según la edad de aparición, el tipo y el grado de sordera. La estimulación auditiva y del lenguaje recibirá desde que se produce, desde que se produce el tipo de escolarización, las competencias cognitivas, el entorno sociocultural en el que crezca la persona. Todo ello va a influenciar bastante, pero para ello tenemos que tener una evaluación precisa de lo que tiene este niño, ¿no? En función de ello podemos generarle un programa de intervención, en este caso los especialistas, y en el caso de nosotras como docentes, el acompañamiento y las estrategias, como en el caso del video, que podamos implementar con nuestros estudiantes para que sigan aprendiendo. En cuanto a la inclusión de la discapacidad visual, no requiere solamente la adaptación de las infraestructuras, ¿no? De los edificios, del medio de transporte, de las barandas, de esos desniveles, etcétera, ¿no? O de esas rampas. Se debe de insistir en la mejora en cuanto a los instrumentos de comunicación. Si ustedes se han percatado en el video, el niño Diego trabajaba en esa máquina de Perkins, ¿no? Donde él decodificaba, porque eran códigos, y él lo podía leer a nivel táctil. Entonces, lo que se busca es muy aparte del sistema de la infraestructura, que este grupo de personas tengan los instrumentos apropiados para comunicarse y recibir la información. Entonces, aún todavía nos falta terreno, sí, todavía, pero creo que podemos ir dando nuestro granito de arena. En la actualidad hay muchas aplicaciones que se puedan utilizar para estas dos discapacidades, ¿no? Hay maneras, hay medios que los chicos puedan recibir la información. Y bueno, acceder también a que ellos puedan expresarse. Todas las voces son importantes y en el momento oportuno podemos solucionar muchos temas. Y yo les sugiero bastante que sigan avanzando, ¿no? En este proceso hemos aprendido, me parece un lindo tema, y si quieren continuar con esta información, sigan capacitándose y sigan recibiendo. Recuerden que el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y creo que en función de estas clases y de este curso podemos construir algo distinto desde mi forma de pensar, desde el trato que yo puedo dar a las personas con diferente condición y la visión que pueda tener sobre la diversidad y mi rol como docente. Como docente voy a encontrar diferentes niños, grupos de niños que van a necesitar nuestro apoyo. No la lástima, sino nuestro apoyo. Entonces, para finalizar, ¿alguna intervención, algún comentario, por favor? Si gustan, lo pueden escribir en el chat o si no, lo pueden verbalizar. Entonces, vamos a hacer el siguiente actividad, que es algo sencillo nada más. Ay, lo voy a escribir en el chat para aquellas participantes, porque ahorita son 45. ¿Cuál es tu conclusión? Entonces, acá lo estoy colocando en el chat. ¡Tum! Ahí está.
Entonces, acá está con mayúscula. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué has entendido de la clase del día de hoy? Por favor, en el chat lo van a escribir y eso va a ser la evidencia para mí de que sí han entendido o no han entendido o siguen todavía con dudas. ¿Ok, alumnas? En todo caso, les espero. Vamos escribiendo cuál sería tu conclusión con respecto al tema trabajado el día de hoy. Bien, vamos a ver quiénes eh, van a ir participando, porque esa es la evidencia de ustedes en cuanto a lo que hemos realizado el día de hoy, miércoles 21 de junio. A ver, acá les estoy esperando para que escriban sus conclusiones. Si no es que me parece que no han estado en la clase o que han estado haciendo otro tipo de actividades. Acá veo esta hojita que nos hace mención con los niños con discapacidad visual tienen dificultades para desarrollarse, para desarrollar las actividades, ya sea en el aula o en casa. ¿Ok? Esa es la conclusión que llega a Gilda. Gracias también por dar la iniciativa que los demás se animen. Quien más desea participar, recuerden que es parte de su evidencia del día de hoy. Karen nos dice, Karen Galarza, la discapacidad visual no es un obstáculo y ya que hay personas con esa discapacidad, pero tienen muchas virtudes, habilidades, son buenos en los que se desarrollan. Así es. Y también están en acciones buenas y también en acciones negativas. Hay personas con discapacidad que están metidas en temas turbios, ¿no? Así que para todos, definitivamente hay para todos. Tania nos dice, los niños con discapacidad, voy a leer acá un poquito, me fue, luego sigue Nancy. Entonces, Tania nos decía, los niños con discapacidad desarrollan habilidades diferentes que sorprenden a muchas veces. Así es. Nancy Mechano dice, pero como futuras docentes estamos aprendiendo el cómo ayudar a estas personitas con esta discapacidad, aprendiendo estrategias. Gracias, Rosa Yasmín. Los niños con discapacidad tienen dificultad de relacionarse con los demás, pero nuestro no es un impedimento para poder integrarse a la sociedad. Así es, Rosa Yasmín, buscamos esa integración y en definitiva creo que en vez de que ellos se adapten, nosotros tenemos que ir adaptando a sus capacidades y a sus habilidades. Tania Flores nos hace mención nuevamente que tienen habilidades de aprendizaje que muchas veces nos sorprenden. Así es. Caroline nos dice, una discapacidad no limita a ninguna persona, pues desarrolla otros sentidos que lo ayudan a comunicarse con los demás y lo realizan mucho mejor que aquellos que no las tienen. Gracias. Muy bien. En todo caso, tenemos 6 intervenciones de los 40 y tantos que somos el día de hoy. Tratemos de las siguientes participantes realizar su información. Nirvana también nos hace mención que los docentes debemos de involucrarnos también en la atención a la discapacidad visual y auditiva, ya que ellos desarrollan otras áreas sensoriales, de esa manera ayudarnos a potenciar dichas habilidades. Así es. Y nosotros como docentes tenemos un rol más, ¿no? Un plus más en cuanto a las atenciones en este caso
capacidades sensoriales. Gracias, vamos 7 con Nirvana. Entonces felicito a aquellos estudiantes. Vamos a ver acá. ¿Quién más desea participar? Recuerden que es parte de su evidencia del día de hoy. Ya tengo una intervención más. Tengo dos más, a ver. Muy bien, María Ramírez nos dice, los niños con discapacidad no es impedimento. No es impedimento, ellos se pueden desarrollarse por sí mismos, pero siempre con ayuda de alguna u otra persona. Así es, necesitan apoyo. Las personas en general necesitan un cierto tipo de apoyo. Puede ser personas, puede ser ya aparatos tecnológicos, accesorios que puedan facilitarle su desempeño a nivel social en todas las áreas donde él se pueda desenvolver. A ver, Claudia está completando su información. Rosel nos dice que no podemos nosotros como docentes a niños con esta discapacidad, ya que ellos son inteligentes como el resto de los niños. Debemos ser empáticos, así es. La empatía es un gran valor. Luz Elena nos dice, una discapacidad visual no es impedimento para lograr sus aprendizajes. Los niños y niñas desarrollan diferentes habilidades y es así donde debemos seguir explorando. Gracias. A ver, ¿quién más? Blanca Cheli nos dice, las personas con discapacidad visual presentan dificultades, ya sea en la escritura o en el funcionamiento de los órganos visuales, ¿no? Ujú. A ver, felicito también tu intervención. Si bien es cierto, la discapacidad visual, si se han dado cuenta en el video, tiene que ver con la estructura de, digamos, del órgano visual, ya sea del ojo, algún movimiento particular, algo que no se desarrolló a tiempo, o tal vez ese funcionamiento, si este ojo funciona adecuadamente o no. Tiene que ver con lo físico y tiene en sí que ver con esa función propia. Gracias. ¿Tienes más? Eh, Pilar nos dice, las personas con discapacidades habían otros sentidos. Pueden desarrollarse y convivir en sociedad. Ahora sí, Claudia Chávez ya completó su información. Las personas ciegas nos sorprenden y demuestran que pueden realizar muchas cosas. Así es. Y Alexandra Condori, acá está, me faltó Daisy. Vamos a terminar acá. Acá. Daisy, una discapacidad no es un impedimento para desarrollar nuestras habilidades y nuestras capacidades. Gracias. Alexandra nos dice que las personas con discapacidad en un inicio de sus vidas son independientes, pero con la ayuda de los padres son personas operadas, logran su independencia y luego pueden llevar una vida normal por otra, para ellos. Por otra parte, ellos logran tener otras y buenas habilidades. Gracias. Lady Sembrera, la discapacidad presenta dificultades para establecer un vínculo por falta de contacto visual y encuentra una dificultad para ir y seguir a los otros niños. Marta Castillo nos hace mención de que las personas con discapacidad visual desarrollan otros sentidos. La audición más fina, excelente. Así es, ¿no? Definitivamente la audición es su punto central, su punto fuerte. Caso contrario, en la parte, digamos, auditiva, ¿no? Que es netamente lo verbal. Y Maylene nos dice que la discapacidad son más, los niños con discapacidad son más amorosos y no es impedimento para realizar cualquier actividad que hace con la ayuda de otra persona. Muy bien, muchísimas gracias, alumnas, por su participación. Nos estamos viendo la siguiente semana. Me faltó la última. Janet nos indica que como docentes cumplir un rol muy importante con los niños con discapacidad, estar bien preparados o bien capacitados y poder ayudar de esta manera.
a potenciar sus capacidades y las habilidades, ¿no?, que ellos necesitan, y hay que ser empáticos. Muchas gracias por la información. Felicito a aquellas alumnas que han estado participando y dejado su conclusión. Las demás, por favor, que quede pendiente en ustedes, ¿no?, y puedan llegar a una conclusión y en sí puedan tener una mejor perspectiva de esta discapacidad sensorial. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídese bastante. Chao. Gracias, Miss.